Está claro que de una forma u otra, y en mayor o menor medida, pues hoy en día todas, o quizás sea más correcto decir casi todas, utilizamos las tecnologías y los dispositivos y las pantallas digitales, desde las personas más pequeñas hasta las más mayores, ya sea por trabajo, por estudio, para informarnos, por ocio o simplemente porque vivimos en un mundo digitalizado y muchas veces para pedir una cita en el médico o para comprar un billete de autobús necesitamos utilizar una pantalla. Bueno, sea por lo que sí que está claro es que las pantallas son una parte importante de nuestra vida. Utilizamos las pantallas todos los días para muchísimas cosas y las utilizamos muchas horas al día, y todo lo que nos llega a través de la pantalla pues nos influyen enormemente en nuestra vida, en nuestra forma de relacionarnos, de comunicarnos, de pensar, en lo que nos gusta o lo que deseamos. Y no podemos olvidar que detrás de todo esto hay muchos intereses económicos y de poder. Y bueno, también habría que decir que es cierto que las tecnologías también tienen aspectos positivos o beneficiosos. El uso de las pantallas sí que nos ayuda o nos facilita la vida, pero también sabemos que el abuso pues tiene consecuencias negativas para nuestra salud. Y el propio sistema o el propio diseño de la tecnología, en tal de ayudarnos a hacer un uso un poco más responsable, parece que nos lleva directamente al abuso con todo lo que esto conlleva. Y bueno, pues todo esto que pasa alrededor de las pantallas o a través de las pantallas era un poco lo que queríamos comentar en el programa de hoy. El caso es esto último que comentabas, de no es la pantalla en sí o no es la tecnología en sí, es el uso, ¿no? Al final necesitamos, esta es la clave, necesitamos usar la pantalla. Ha llegado un punto en el que para pedir cita al médico es más sencillo usar la app del Servicio Cántabro de Salud que llamar por teléfono, porque seguramente hay poco personal, el personal que está tiene que hacer mil cosas, entonces es más sencillo utilizar la app. Si quieres pedir comida a domicilio, pues todos esos servicios que tenemos ahora va a ser mucho más cómodo que bajar al bar y pedirlo, o llamar y pedir. Nos está facilitando la vida, nos está haciendo más cómoda la vida, pero a cambio vamos perdiendo otra serie de cosas. Cada vez que nos hacen cómodo algo, nos van quitando algo por detrás y casi no nos damos cuenta. Y eso va generando esa dependencia que tenemos ahora y que empezamos a ver, pues sobre todo en las nuevas generaciones, como esa dependencia ya nacen con ella, nosotros la hemos ido adquiriendo poco a poco, y ellos ya nacen con esa dependencia. Yo creo que ahí es donde, no sé, estamos empezando a ver un poquito el problema de estas soluciones tan fáciles que al final generan nuevos inconvenientes. Y en el caso de los intereses políticos y demás que comentabas, es ahí yo creo que el tema principal. La solución nos la dan y a cambio por detrás viene toda una vorágine enorme de intereses, de condicionantes, de venta de datos, de venta de atención, que va calando poco a poco. Sí, es que hoy en día somos conocedoras de un montón de problemas asociados al uso de las pantallas, y esto va desde problemas de vista, de fatiga visual, incluso de miopías, de dolor muscular, problemas de alteración del sueño, hasta cosas más relacionadas con la salud mental o emocional, como ansiedad, estrés. Y que somos conocedoras de todo esto, pero aún así parece que todos los días salen herramientas y aplicaciones nuevas para seguir en este círculo, que si no lo supiésemos ya con certeza, pues pero es que hoy en día lo sabemos y aún así nos siguen llevando por el mismo camino. Habéis comentado dos cuestiones. Una, el de quién son estas herramientas, qué lógica traen. Que yo siempre, para estas cuestiones que nos venden como el progreso, yo lo planteo también como, pienso la tradición, porque, cuando empecé a interesarme por la tradición, yo decía, pero la tradición tenemos de cogerla porque sí, porque es tradicional, y yo decía, no, semejad que cada generación tiene el derecho, sí, de conocerlo, que eso se nos está negando, conocer la tradición, pero también el derecho de repensarlo, y decir, pues esto me vale, esto no lo quiero.
Y no sé si con esto del progreso estamos uno pudiendo hacer esto. Estos cambios que traen de tan hondos, no sé si tampoco vienen dados por unos poderes económicos que a una vuelta están hasta por encima de los estados y de hecho están cuestionando los estados o van a acabar con ello, ¿no? Y en aquel malo. Y no sé si lo democrático no sería que pudiéramos plantear un asuntamiento social de, bueno, esto que trae, quién lo trae, querémoslo, queremos esto sí y esto no. Ahora sí parece que está hubiendo una reacción. Comentaba hasta las consecuencias que trae para la salud física y mental. Yo lo que más percibo es la pérdida de la capacidad de concentración y de atención, y se percibe mucho en las aulas. Los mozos de críos, por lo menos de instituto, ya tienen una cuenta, y hubo un tiempo en el que prepararlos para el mundo de aguaño era prepararlos para la digitación ultra expuestos, y ahora se está cuestionando con un aquel más lógico o con un aquel más reaccionario, pero se está cuestionando eso, y ahora se están implementando normativas de espacios libres de móviles en los institutos y demás para que la mozada pues haga otras cosas, ¿no? Esto de no tenemos wifi, aquí tenemos wifi para y para comunicamos con quienes nos estéis escuchando, ¿no? Pero además del uso y el abuso, que eso es otro, también es el qué, ¿no? Y si de verdad estamos decidiendo o pudiendo decidir, que sería lo suyo en una democracia, el si esto nos interesa o no. Bueno, es que hay una parte que también para poder decidir, pues tenemos que ser bastante libres, ¿no? Y mirarlo o analizarlo desde fuera. Porque hay una parte ahí adictiva que, aunque tú sepas que esto no te está viniendo bien o no te está sentando bien, tú sigues también en ello, ¿no? Esto que llaman de la dopamina o de la gratificación instantánea, que son pequeñas píldoras de felicidad que te hacen sentir bien durante un momento y que vas a por más, porque sigues necesitando esa dopamina para continuar. Y has mencionado un poco lo de la educación, Diego, y es que realmente no existen, o sea, todo esto de primero nos dio por repartir pantallas y ordenadores a todo el alumnado. Y Red Bull, iban por la universidad, iba todo el pack. Eso también, ya te digo. Iban repartiendo latas, sí, por la universidad, sí. Y ahora hay una tendencia de ir quitándolo. Y es que hay herramientas educativas para todo lo que existe en el universo, pero tampoco hay estudios científicos que con certeza te digan que esas herramientas sirven para mejorar el aprendizaje. O sea, está claro que ayudan a muchas cosas, a un aprendizaje individualizado del alumnado, a acceder a información, a recursos. Pero así como sí que hay estudios que dicen que el escribir a mano te ayuda a memorizar y a comprender las cosas, ¿no? A quedarte con ellas, no hay estudios científicos que te digan que las aplicaciones tecnológicas también te ayuden, porque no hay estudios comparativos. El otro día escuchaba a una chica que decía, claro, que no había estudios comparativos porque tampoco era muy ético poner a un montón de chavales a pasarse 1 millón de horas en pantalla a ver cómo aprendían, otros que no pasasen nada y algo intermedio. Cuido con esto que decías de que está mejor dicho casi todos, porque hay lo que vienen en llamar la brecha digital, ¿no? Que a una mano los más mayores que pues ya no pueden ir a hacer gestiones al banco y ahora tienen que hacerlo a través de... Y bueno, están quedando... Y por otra mano también críos o mayores que no tienen los recursos económicos o la necesidad de tener estos aparatos, ¿no? Y acuérdame cuando la pandemia, el anuncio de la COVID, que el gobierno de Cantabria hace un esfuerzo por repartir portátiles y para a llegar a todas las casas, porque la educación esos días tenía de ser así, pero estamos dejando, no sé si decir gente atrás, porque pensábamos que estábamos dejando gente atrás o gente fuera, no sé si para bien o para mal ya, o para ellas cosas sí o para otras no, también es eso. Decías lo de la gente mayor, depende de la edad, desde luego, no, pues que se pienso hasta 60, igual 70. Yo veo mucha gente de esas edades muy enganchados al móvil, muy enganchados a toda la basura que les llega con Facebook, con ese tipo de cosas. Gente que se han incorporado a esa tecnología, pues claro, igual justo a la jubilación, o un poquito antes, que les ha llegado pues igual por compañeros de trabajo más jóvenes, por hijos, por nietos y demás. Y veo esa generación como más atrapada todavía que incluso las más jóvenes. Hay de todo, por supuesto. Pero
señor o señora de 60, 70 que está en ese ámbito, les veo más atrapados que a mi sobrino de 10 años que por suerte tiene un control relativo por parte de sus padres de esta tecnología, ¿no? Creo que mi sobrino es capaz de pasar bastante más tiempo lejos de una pantalla que sus abuelos, por ejemplo. Y como eso, todo ese círculo. Y creo que al final este acceso a la tecnología como algo democratizador, como algo para que todo le llegue a todo el mundo, para que todo el mundo pueda tener acceso según qué cosas, está pasando pues lo que decías tú, no sé si si les estábamos dejando atrás a los que no tienen acceso o nos estaban pasando ellos por delante, porque al final el que no ha tenido esa socialización entre comillas con las redes o con toda esa vorágine, pues igual ahora tiene una vida más tranquila o no se ve inmerso en estas movidas de las que estamos hablando ya aquí, no tiene esos problemas de adicción, porque es que al final es una adicción al uso de la pantalla, no tiene ese bombardeo de desinformación por lo menos más allá de los medios tradicionales, que ya es bastante, ¿no? Entonces no sé quiénes somos los que hemos dejado a alguien atrás o si nos estamos quedando atrás los demás. Yo es que creo que la falta de exposición, no sé, como que cuestionaría la idea de que esa gente igual vive mejor, porque creo que esta gente en el momento en el que sea expuesta o comience a utilizar eso, pues va a ser como la gente mayor que tú dices que está enganchada, ¿no? Si no se te han dado herramientas o si no se te ha... O sea, no has hecho un proceso consciente de reflexión de todo lo que supone ese tipo de uso, pues es como, yo qué sé, si... Bueno, es un ejemplo que es un poco chorrada, que hablo un poco con una amiga a veces, ¿no? De si en tu casa siempre te han prohibido las chuches y de repente cuando eres mayor puedes comer cualquier dulce, pues como que no tienes autocontrol, porque no se te han enseñado un poco esa forma de, ¿no? Pues de gestionarlo. Y entonces yo ahí sí que siento que estamos en un punto en el que primero por exceso y ahora por defecto, ¿no? O sea, primero es como, vale, no, el I+D tiene que ser todas las tabletas tal. Ahora nos da miedo los efectos que está provocando y lo quitamos rapidísimo porque no queremos, ¿no? O sea, que yo creo que tiene que haber espacios en los que claramente no se tenga acceso constante a esto, pero que creo que también hay miedo a veces a gestionar y a mirarnos en el espejo de cómo nos estamos comportando o qué uso estamos haciendo de ciertas cosas, y creo que hay veces que es más fácil prohibir porque también reflexionar de forma más consciente y pensar qué uso queremos o qué cosas están pasando por detrás también sería eso, ponernos delante de un espejo nosotros y darnos cuenta de que nosotros también tenemos muchos problemas de adicción, ¿no? O sea, creo que es más fácil decirle a los chavales no, porque no, que decir esto, ¿no? Y que te digan ya, pero tú también haces eso, o ya cuando yo te veo en casa... Si la comparamos con la droga, quizás hay un matizuku. Con el azúcar ha sido la comparación, ¿eh? En que hay un tiempo, ¿no?, en el que se está conformando tu cerebro y demás, en que es especialmente peligroso que estar sobreexpuesto. No es lo mismo cogerlo, lo que sea, con 50 años que en el proceso de conformación cerebral y demás, ¿no? Ahí quizás hay que ser más prudentes. Y... Es que ese proceso dura mucho, ¿eh? No dura solo hasta los 12 años, el tiempo en el que nos está formando el cerebro. Y es que yo no sé si es hasta el año o los 2 años, sí que recomiendan el uso cero de cualquier pantalla, y es algo que no sucede porque es bastante más cómodo muchas veces. Bueno, a veces es comodidad y a veces es igual pura necesidad, no lo sé. Pero dar una pantalla hasta los 12 años, pues no sé, algo mínimo, igual 1 o 2 horas al día, y muchas veces solo con el tiempo que pasan en clase con las pantallas y en casa haciendo alguna cosa, ya sobrepasan ese límite. Ya no te digo toda la parte que tienen de ocio. El caso es que, claro, es un poco lugar común, ¿no? Pero esto de si un niño o una niña no se cría en casa viendo a sus padres leer, es raro que tenga el hábito de leer. No siempre, pero puede ser así. Si un niño o una niña ve a sus padres, cada vez que está con ellos, está con una pantalla en la mano, Total. Como yo no. ¿Por qué yo no? ¿Por qué es malo para mí, no para ti? No lo entiendo. Y la realidad es que no es así. Es que es malo para ti, es malo para ellos. Depende del uso, por supuesto, pero claro, ¿cómo le podemos decir a los críos? No, en el colegio, en el instituto, no uses el móvil. Que me parece genial. Pero luego sales y está tu padre esperándote en la calle con el móvil. O en el coche esperándote con el móvil. O hay una disonancia ahí entre lo que les pedimos a los chavales, que esto pasa mucho, y lo que luego hacemos el resto. Y creo que ahí es la clave. Y si llegamos a haber grabado este programa hace 3 meses, yo diría, hubiese empezado a ver el problema que tenía yo con el móvil, ¿no? De eso, estar viendo una serie y tener el móvil al lado. No, al lado no, en la mano. De estar con un amigo hablando y de vez en cuando consultar a ver si tengo notificación, ¿no? Fue un momento de decir, madre mía, ¿cuántas horas uso a la semana el móvil? ¿Qué me estás diciendo? Y dices, esto no puede ser. Y, joder, antes de que estuviese el móvil, yo recuerdo hacer otras cosas. ¿Qué hacía yo cuando tenía el móvil en la mano? Cuando no había móviles. ¿Y cómo vos autorreguláis?
Pues yo... ¿Cómo después- saliste? Después de esta crisis, bueno, fue un poco de esta gente que dice, no, yo dije, ya no fumo más y no fumo más. ¿Qué dices? Los huevos. Pues fue un poco así, fue decir, no, yo ya no voy a usar el móvil cuando quiera. Voy a estar un rato en Instagram, ¿no? Venga, pues entro un rato en Instagram, cuando me salga el primer anuncio me salgo. Vale. Ese tipo de cosas. Y pues milagrosamente me medio funcionó. Pero no, la clave fue tener, o sea, como diversificar un poco, ¿no? En plan de, ¿qué hago con el móvil? Pues entro en las redes sociales, o escribo a gente, o veo vídeos, o no sé qué. Pues los vídeos los voy a ver solo, enciendo el ordenador o lo pongo en la tele. Y así me veo un vídeo y me veo ese vídeo. Si voy a la red social, voy a estar hasta que me aburra de esa red social y no salto a otra, y no entro a WhatsApp. O sea, es diversificar, es dividir todo lo que nos da el móvil en cosucas, en pequeños pedazos, ¿no? Encontrar la manera de que esa comodidad al final es como, no sé, paralizadora. Tener todo a tu disposición genera al final un bucle infinito del que no tenemos que aprender a que las cosas sean un poco incómodas. Pero quizás no estabas enganchado al punto de esto que también es interesante y de comentar de la gente que ya viví más en lo virtual. O sea, viví No, pues, para publicar, viví para los likes. En tal de disfrutar de estoy haciendo esto, lo que busco es disfrutar Claro, al través de publicar Ujú. esto para recibir de ellos likes y demás. Cuando ya estás, has pasado así a esa otra mano, que es un proceso que se está dando. ¿Y cómo veis esto? Porque, bueno, comentémoslo para el turismo, pinto el caso, ¿no? Que iba la gente a los sitios en tal de para hacer Pa' tal hacer foto, fotos. pero llega a todo, a la comida, o al deporte, o a las relaciones sociales y sentimentales, para todo. ¿Cómo veis esta tendencia? O sea, es volver un poco a relacionarlo con esto de lo adictivo, ¿no? De estar recibiendo constantemente pequeñas dosis de satisfacción. Porque, tú lo has comentado antes, que abres el móvil y también te bombardea con un millón de cosas. Que ahí, yo qué sé, vamos al famoso algoritmo, que por una parte... O no sé, o quizás hubo un momento que era así, pero por una parte parece que el algoritmo sí que te va dando cosas que a ti te gustan para que estés contenta y feliz todo el tiempo. O sea, parece que tú diriges un poco al algoritmo, pero yo no sé si os pasa también a vosotras, porque lo he escuchado muchas veces, que el algoritmo a veces parece que está loco. Igual en realidad no es que esté loco, ¿no? Es que te empieza a ofrecer cosas poco a poco que tú en ningún momento has mostrado ningún interés por ellas, y entonces te empieza a ofrecer un montón de cosas que a veces o por confusión o por insistencia o porque ya pinchas y ya está, ya es otra cosa más que queda en tu huella digital. Entonces al final también parece que el algoritmo nos va dirigiendo, y como no teníamos bastante con lo que nos gustaba, pues ahora también tenemos que dedicar tiempo a otras cosas que en principio no De hecho, nos interesaban. mucha de la base del algoritmo, por ejemplo, de Twitter, que me niego a llamarlo X, es enfadarte. Lo que el algoritmo de X ha detectado es que la gente se engancha más a cosas que le enervan, que le activan, que le tal, que a cosas con las que disfrutas. Si estás disfrutando, al final igual pues te cansas y dices, "Oh, ya estoy bien, vale, ya está". Pero si te has puesto de mala leche, te conecta, te engancha, te cabrea y te tal. Por eso siempre digo que es un pozo de basura, porque es lo que hace ese algoritmo. Te atrapa en un ciclo de cosas negativas que te enervan. Por eso tú estás con tu timeline viendo gente que más o menos conoces y te sale un post de un pavo ultraderechista que no sé qué. Y dices, ¿pero por qué me sale esto a mí? ¿En qué Ya. momento creen que a mí me interesa esto? Pues porque te interesa, porque te va a cabrear. Entonces... ese es otro tema, mira, huir del algoritmo. Intentar siempre que se pueda en las redes, utilizar la parte de gente a la que sigues. Si entras a YouTube, ir a la gente que sigues. Si entras en Instagram, que ya es cada vez más difícil, ir solo a la parte de la gente que sigues, porque te va a salir el para ti. Intentar ir pues a los stories de la gente que sigues, tal. O sea, hacer tu propio algoritmo es la única manera de escapar de eso y de los intereses que Y tiene con esta este gente. tipo de cosas es cuando se ve mucho las entretelas de cómo realmente están montados estos conglomerados de redes sociales, ¿no? O sea, que no es una cosa inocente en la que tú te metas para conectar con gente. O sea, que evidentemente, pues muchas igual nos metemos con ese fin y con esa ilusión. Pero que luego la realidad que sabemos que está operando ahí, ¿no? Es una serie de intereses económicos, como decíamos antes, o una serie de poderes, ¿no? Que nos quieren enganchadas, porque eso realmente se traduce en beneficios económicos, ¿no? Más clics, más tiempo de estar en esa red social, como gamificar la experiencia de la propia red social,
O sea, una cosa que comentábamos aquí el otro día es que en el chat, por ejemplo, de TikTok, yo lo tengo con una amiga, me voy pasando vídeos y ya de repente era una cosa como si fuese Duolingo, ¿no? Que dices, tienes una racha de 3 días hablando con esta persona, y lo que tú considerabas que era una conversación entre tú y tu amiga, de repente aparece una voz, ¿no? Que dice que puedes llevar racha de hablar, de lo amigas que sois también, supongo, porque tienes esa racha, ¿no? Que se meten ahí una serie de implícitos y se les ven esas costuras, y a mí es donde creo que, bueno, era una cosa que comentábamos antes, que hablábamos un poco de quiénes son las personas que están detrás de estas redes sociales, de estas plataformas, y cómo están pensando. Y quiero decir, yo también pensaría en cuánto tiempo dedican ellos a esas redes sociales, por ejemplo, ¿no? O sea, el decir, es que ellos probablemente no estén enganchados como estamos nosotros. De hecho, dudo que participen mucho. Efectivamente, ¿no? O sea, que es que eso es una cosa que es, vamos, como, bueno, frustrante, ¿no? El traficante no consume Claro. su droga. O el niño de papá con la de más derecho que monta una empresa de no sé qué sin tener ni puñetera idea y nunca va a consumir sus productos porque no le interesa lo más mínimo, pero va a hacer todo lo posible para que se los compres. Pero habéis comentado una cuestión que también se me hace otra vuelta, lo de cruzar el Rubicón, que es que de Manu estas aplicaciones y demás, el negocio eran de Baldi, entonces ellos lo que hacían el negocio era tenerlos tus datos, entonces quizás adaptarlos sus productos y demás a los tus intereses. Pero ahora ya cruzar en el Rubicón, y es modular o influir en los tus intereses con todas las implicaciones que esto tiene para la política. Ya sabemos que se está interviniendo las elecciones a través de comprar en determinadas redes sociales, ya hay de comentarios de esto, y es su pío. Entonces, ¿qué alternativas? Yo me acuerdo cuando en los institutos empezaron a meter Microsoft y demás, había una movición de docentes que decían, no, software libre y este sueño viejo del Internet democrático y libre, Nabertal, Ubuntu y demás. Yo me acuerdo cuando se mercó Twitter y demás, había quien decía que eso era un servicio social y que quizás el Estado debería ofrecer herramientas públicas, intervenir, ¿no? Si decimos hay que intervenir, quizás hay que intervenir el algoritmo. No sé qué alternativas tenemos. Siempre hay herramientas, ¿no? Que son como la Blue Sky, estas cuestiones. Mastodon. ¿Cuáles son vuestras alternativas? Yo antes de entrar en las alternativas, una cosa que me parece interesante de lo que estabas diciendo y que creo que, bueno, que merece la pena comentar es este tema de con qué realmente se está haciendo negocio con esta cuestión de nuestros datos, nuestras identidades, ¿no? Y también aprovecho para mandar un saludo a la gente de Greuges, que el otro día justo estaban hablando y comentando todo este tema de cómo ha explotado tanto en Indonesia como en Nepal muchísimas protestas, y muchas veces se han vehiculado a través de vídeos que la gente subía a TikTok. Y cómo ahora TikTok, cuando se negó a dar unos datos al gobierno de unas protestas que se habían difundido a través de la red social, cuando eran protestas antigubernamentales, ¿no? Les habían baneado, ¿no? O les habían prohibido la licencia del país, y ahora, hace unas semanas, se ha conocido la noticia de que les han levantado la prohibición de la licencia, ¿no? O les han devuelto la licencia porque les han dado esos datos. Entonces, ¿eso en qué se va a traducir? Pues en una represión probablemente y un control social brutal, ¿no? O sea, que ya una cosa que en principio la gente estaba apropiándose para, pues, luchar contra una serie de injusticias o reivindicar sus ideas, al final están mercadeándose y va a traducirse en represión, porque al TikTok o a los dueños... Otra vuelta esta contradicción, que dicen que van a estos regales Tau y parece que lo que sirven es para acabar de cerrar formas de estados autoritarios, ¿no? O el fascismo Son como supraestados que al final lo que hacen es se nutren bueno, pues hablando de estados ilegítimos, Israel había financiado, se ha sabido que ha financiado masivamente influencers y medios para hacer campaña y tapar sus barbaridades, ¿no? Volviendo un poco a lo de los datos, o sea, que es que a mí me parece una auténtica locura, o sea, que sabes qué pasa, pero bueno, que no deja de sorprenderme. Somos un puto número, ¿no? O sea, somos un número en una tabla infinita de Excel, está todo cuantificado, cada clic que damos, el tiempo que estamos escuchando o viendo algo, depende de cuántos segundos se considera visualización o no se considera visualización, es que hasta los pasos que damos al día, ¿no? Y luego, dentro de los datos, hay una cosa que a mí ya me ha dado todavía más miedo, que es esto de los neurodatos, que es a nivel médico hay ciertas aplicaciones o herramientas pues que igual te ayudan a recuperar el habla,
o a recuperar el movimiento de una zona de tu cuerpo o estas cosas, ¿no? Entonces son aparatos o herramientas que realmente interfieren en tus conexiones cerebrales, interfieren y también hacen una lectura de cómo funcionan. O sea, de cómo pensamos, todo esto, y estos datos, es verdad que ahora igual es más en Estados Unidos, igual es un poco más dentro del mundo médico, pero estos datos también se están vendiendo. Eso a mí me ha dado realmente miedo. Si ya lo otro me da un poco de... Sí, siempre hay ese miedo de que te está escuchando el FBI, a ver qué dice, no sé qué. Y no, o sea, al FBI le importa una mierda lo que tú hables con tu pareja en casa, o si tienes Alexa y te va a espiar todo, lo que le importa es tus hábitos de consumo, pues tu salud mental, tus patrones mentales, no sé qué, para hacer esos macroestudios, esos perfiles y saber, bueno, cómo controlar, cómo vender, cómo enviar según tipo de información, cómo manipular, como todo. No es tanto lo que decimos, sino cómo somos, que es, la verdad es que es por eso lo que dices tú, que da más miedo todavía. Sí. Claro, y toda esa información que está ahí acumulada, cuando hablaba antes Diego de la venta esta de Twitter, ¿no? O cuando estábamos viendo este tema, que hablamos también, hemos hablado ya de huella digital, pero también a mí, bueno, hace poco, o sea, un poco también preparando el programa, nos hemos visto una charla, ¿no? Una mesa redonda de TV3 que estaba con Albert Lloreta, y Albert Lloreta es un chico catalán que había hecho un reel que se hizo viral hace un tiempo, que hablaba de una mancha extraña en el cielo, de la hipernormalidad, ¿no? De cómo hemos estado viviendo en vidas aceleradas fingiendo que todo estaba bien. Y entonces a mí me gustaba mucho cómo hablaba en esta mesa del secuestro de las identidades digitales. O sea, porque estaba hablando de... No solo hablaba, o no solo estamos hablando de este tema de la huella digital, sino que también estamos hablando de que nosotros, cuando construimos nuestros perfiles en las redes sociales, tenemos una serie de información, fotos, bueno, también una personalidad que hemos construido ahí por la cual la gente nos ha seguido, ¿no? O una especie de red también social, ¿no? De personas con las que nos relacionamos, y el hecho de que ahora, cuando estamos hablando de que Twitter es un pozo, ojalá se vaya todo el mundo, pero también tú tienes en Twitter a gente con la que te has relacionado a través de eso, y irte supone perder esos lazos a veces, o perder ese tipo de cosas mientras estás viendo como todo arde, ¿no? Entonces sí que es, o sea, eso, me gustaba mucho el término secuestro, porque sí que es un poco, tú pon aquí todo lo que tú eres, todo total, pero ahora no te puedes ir, o sea, no hay como una posibilidad que cuando debería poder hacerse, ¿no? Deberías coger y decir, yo quiero migrar estos datos, o me los quiero llevar, pónmelos en un atillo, me los llevo a otro lado, una plataforma, cuando los términos y condiciones van cambiando a la velocidad de la luz y siempre son en detrimento de la experiencia de la gente que lo estamos, ¿no? usando. Claro, yo sí me atreví a dejar Twitter fue porque yo tengo dos cuentas, la política, la más tal, y luego otra así pues como de ocio, friki y tal. A la hora de hacer ese traspaso, yo estaba en una época en la que la política casi no la usaba porque Twitter era un pozo de mierda y lo único que hacía era colecharme. Entonces, por suerte, la mayor parte de la gente que yo seguía en la cuenta secundaria, pues sí que se pasó a Blue Sky, o mucha gente. Entonces pude hacer un trasvase y tener una actividad parecida, sana, sin que me llegase basura. La política apenas nadie se ha pasado. La gente de Twitter Cantabria, no sé dónde están. Bueno, sí, lo sé, siguen estando allí. No se han pasado a Blue Sky, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues es lo que decías tú. Esa conexión la he perdido. Hay gente con la que he conocido en Twitter, que me saludo por la calle porque lo conozco de Twitter, que hace siglos que no sé nada porque ya no entro en Twitter. Y las escasas veces, pues alguna vez ahora con el programa tal que he entrado, he visto que siguen allí y me ha chocado decir, coño, que sigue la gente. Y pues eso, pierdes esa conexión. Y no debería ser así, pero es que al final, ¿qué tiene que haber? Una herramienta... Es que igual tiene que haber herramientas públicas. Igual Europa tendría que invertir a saco en esto. Porque sí, las herramientas descentralizadas o que cada uno tenga pues, su estancia de Mastodon y demás, es fantástico. Pero al final es muy difícil que eso genere una comunidad global como las otras redes. Y estás acostumbrado a eso y pasar pues, a una comunidad chiquituca. Igual es lo ideal, ¿eh? No sé, pero... Es que también está por una cuestión de soberanía. Porque si sí. estás viendo que a través de estas aplicaciones son quienes... a mediatizar el voto y demás. O sea, en el Brexit y esto está estudiadísimo, cómo se intervino determinados poderes para influir a la gente y meterla a miedo, etcétera, etcétera, y influir en el voto. Esto habrá que lo tomar en serio a una vuelta y ver cómo se puede garantizar la soberanía democrática de los pueblos para que no sean intervenidos de este modo también. O sea, nos intervienen con los tanques, pero también nos intervienen a través de las pantallas. Con los satélites. Ya. Los centrales. Nos fumigan. No. Es comedia.
Y no, es que también nos intervienen de una forma muy dulcificada, ¿no? Porque hablando de influir y hablando de redes sociales, el mundo este de las influencers o influencers, pues también es muy loco. Creo que ahí la gente que está... O sea, yo no controlo muchísimo, es verdad que a veces sí que me meto pues por acercarme, bueno, habrá algo de curiosidad también, y por acercarme un poco a ese mundo, por saber a ver lo que el chavalerío le gusta o está pendiente o qué. Bueno, eso, que a veces me acerco a este mundo influencer, y yo creo que, bueno, que igual hay dos grandes grupos, o la gente que está ahí un poco metida, algunas personas se quieren distanciar un poco de las influencers y igual se llaman más creadoras de contenido, porque sí que crean algún contenido, pero es que las influencers estas, o sea, a mí también es una cosa que, o sea, no sé muy bien cómo asimilar. Es gente que se dedica a influir en lo que a ti te tiene que gustar, lo que tienes que comprar o lo que tienes que comer. Y hay algunas veces he visto algunas cuentas que digo, pues si es que esto está totalmente vacío de contenido, si no hacen nada más que decir hola y ya está, un baile y esperar a ver cuántos likes. Y al final es que se repite una y otra vez. Alguien te pasa un meme o un vídeo gracioso tal, y de repente puedes empezar a ver 20 copias de ese vídeo y dices, tú eres influencer y tienes 1 millón de seguidores, y dices, pero si has hecho el mismo vídeo que un pavo de Hong Kong que he visto el otro día, ¿no? El tema de los influencers es que tapa un poco la gente buena que hay creando, y no me gusta decir lo de crear contenido, me horroriza esa palabra, ¿no? El tema de contenido. Ya. Pues hay gente hablando de política, hay gente hablando de diseño, hay gente hablando de cultura. Por eso que no quede esta charla como un alegato antitecnológico, que no es eso, que todos usamos la tecnología, lo vamos a seguir usando, pero la idea es poder encontrar lo bueno, saber cómo usarlo. Usarnos la tecnología y no que la tecnología Exacto, que no nos utiliza a nosotros. Y hay gente valiosísima en Internet, o sea, hay gente valiosísima en el mundo haciendo cosas muy guapas en Internet que merece mucho la pena seguir, pero que toda esta ola, o que al final, pues bueno, Diego, que es experto en María Pombo, por ejemplo, nos puede nada, quiero decir que hay esas figuras que tapan al hablar de influencers como que, pues, joder, mi pareja, por ejemplo, no le gusta ver youtubers así en general, y yo le digo, pues mira, yo sigo a esta gente, hace esta cosa guapísima, ya, es que es youtuber, y digo, ya, hombre, pero que esa palabra está demonizadísima, como la de es que influencers es horrible. Youtubers o creadores de contenido da esa idea de alguien que te quiere manipular, que te quiere vender, que te quiere tal, y luego hay gente haciendo cosas súper valiosas en las redes, y por los que muchos seguimos ahí, ¿no? Y seguimos viéndola, al final perjudica esa experiencia. Yo no es que me considere nada parecido, pero sí que sé que hay gente, claro, no un universo muy chico, pero hay gente que dipriendi cántabro leyéndome en las redes sociales, y sé que eso tiene una utilidad de visibilizar el cántabro, y que a lo mejor hay gente que es el contacto que tienen para poder, ¿no? Y después también sé que me han llamado de medios de comunicación para hablar como estas cosas, porque te conocen de las redes sociales. A la final es un poco, que también es murnio, que parece que tu perfil o el interés que despiertas depende un poco del número de seguidores o de... Aunque la verdad que quienes elegimos el canto vital no es porque estemos al gusto de muchos seguidores o de mucha tal, ¿no? Pero sí que es una responsabilidad. Esta semana pasada se viralizó cuando contesté a la hija de... Ah, sí, lo de Altamira, ¿no? Eso es, lo de Altamira y tal. Y presta, la verdad que presta. Pero es verdad también, yo me noto que me cuesta una cosa que estaba leyendo un estudio también por cómo está influyendo todo esto en la educación y demás, que es lo de que a cada vuelta tenemos menos capacidad de comprensión, de pensamiento complejo. Es verdad que se está dando un proceso que puede ser interesante también. Yo me acuerdo de un MST de mucho texto. Es un proceso de simplificación. Y no sé si el campo de batalla que plantea esto de las ideas tan cortas y demás, también es una de las cuestiones que explica la victoria de la derecha y de la ultraderecha en esta batalla cultural. Están siendo quienes a plantear contestaciones sencillas, ¿no? Y mucho mejor que nos, que parece que necesitamos unas despedidas más complejas y ahondar en
Es que yo pienso que eso que estás diciendo es tal cual, pues lo que cuando hablamos o criticamos que ese tipo de, bueno, pues que las soluciones que da el fascismo son soluciones sencillas, ¿no? Es que claro, es que son eslogans que entran genial en una publicación, o es que es un poco su medio, por así decir, Sí. o es un medio donde realmente pueden sacar mucho rédito porque es lo que se premia, ¿no? O sea, estos algoritmos que hablábamos antes, lo que se está premiando es esa síntesis y una respuesta sencilla, un corte, ¿no? O sea, el como quedar bien y el decir un comentario mordaz, no sé qué tal, que luego es una cosa que es una racistada o es... Y la vete tú a capacidad saber. que tienen para manipular la realidad, porque tú ya puedes presentar un paper con datos de delincuencia en un barrio, de población, de no sé qué, que si muestran vídeos que ya ni siquiera sabemos si son vídeos ciertos o si son vídeos de sitio o demás, pero bueno, con un vídeo consiguen generar mucho más información y percepción de eso que con datos complejos o con la realidad. O sea, es que son quienes a cambiar la realidad a través de las pantallas. Claro, y también, o sea, yo comentaba que era un poco un caldo de cultivo, pues muy bueno para este tipo de, ¿no? Que proliferen este tipo de mensajes o este tipo de prácticas, porque yo sí que creo que una cosa que echamos de menos o que estamos hablando aquí es bajar el ritmo, ¿no? Y bajar revoluciones con este tipo de, pues de plataformas, pero también de tiempos de uso, ¿no? De todo esto que estamos diciendo, o sea que es que cuando te metes en esa lógica y no estás cogiendo perspectiva o no te estás alejando un poco, es muy fácil entrar en esa vorágine y es muy fácil ver un vídeo de un ataque de un no sé quién, no sé qué, y lo siguiente un vídeo de gatos y luego siguiente, ¿no? Como esta especie de delirio colectivo que tenemos en ello, ¿no? Y que merecen la pena y, o sea, bajar esas revoluciones y eso, que estamos viendo esta vorágine, ¿no? De vídeos que no tienen conexión entre sí, que nos hacen, o sea, que nos generan bienestar, nos generan malestar y es en cuestión de segundos, ¿no? Una cosa sucesiva de la otra y nos tienen ahí enganchadas porque nuestro estado probablemente en el resto de aspectos vitales también es muy acelerado, ¿no? O sea, cuando hablábamos de que no nos da la vida, pues es que esto es un aspecto más en el que estamos canalizando esa falta de tiempo, porque es mucho más fácil verte 3 vídeos o 5 vídeos, ¿no? O piensas tú que vas a ver 3 vídeos, luego de repente cuántos miras al final. Pero de primeras no estás pensando en ver una peli, porque una peli te va a llevar 1 hora y pico y de primeras te metes pensando que vas a ver 2 vídeos y acabas viendo una barbaridad, ¿no? O sea, no sé, que al final yo sí que pienso que conecta muchas veces, y voy a ser otra vez la pesada, con el malestar que tenemos ahora mismo a nivel social, que es mucho más gratificante meternos a esa, ¿no? Como esa gratificación instantánea de la que hablaba Gatia, y no ponernos o pararnos a pensar en todas las cosas que nos están generando ese malestar en primer término, intentar cambiarlas o relacionarnos desde otro lugar, con otros ritmos y con otro aquel. Y es que esto que estabas diciendo, de que pasamos de un vídeo a otro, de una tarea a otra rápidamente, que también es verdad que la neurociencia dice que ya no en chavales, sino que en personas adultas, cuando estás pasando constantemente de una tarea a otra, pues eso es un consumo excesivo de energía y tu cerebro acaba agotado y sin capacidad de reaccionar, de pensar demasiado las cosas, por lo que solo quieres seguir nutriéndote de más contenido fácil que no te haga pensar porque estás agotado. Y en relación a esto que también acabáis de comentar de un montón de datos y cosas muy cortas, también es verdad que en la educación hay un debate sobre ello, porque sí que ha habido un intento de intentar llegar al alumnado pues de esa forma, que es un poco más atractiva para ellos y ellas, o más familiar, ¿no? Apoyado siempre en imágenes o en cosas audiovisuales o en esquemas, cosas cortas y sencillas. Pero al mismo tiempo es un poco entrar ahí en un círculo vicioso, porque eso hace pues también que reduzcan la capacidad de memoria a largo plazo y de razonar, y que sigan queriéndose nutrir de cosas rápidas, por no hablar de la gamificación, que creo que tú lo has comentado también, Ine, que siempre hay un montón de herramientas con estrellas, con puntos, con rankings, con premios. Y al final, o sea, que parece que puede ser atractivo que entren por ahí a aprender algo, pero a veces lo único que se quiere es el premio, el objetivo final, y el proceso o el aprendizaje no es tan importante. Es que eso, lo que comentábamos un poco antes, que las cosas sean tan cómodas, al final termina sentando unas bases, y a nivel neurológico, lo que comentabas tú, hace que nuestras conexiones quieran cosas rápidas y sencillas. Y si algo me supone un reto,
paso porque tengo una opción al lado más sencilla, que me va a dar mucho menos, que me va a aportar menos, que voy a aprender menos y a desarrollar menos mis capacidades, pero es que lo tengo ya. Entonces, cuando se lo hacemos eso llegar a los chavales, claro, es que están más acostumbrados a la tecnología, vamos a dárselo más fácil. Hombre, pues si están tan acostumbrados a la tecnología, vamos a intentar que tengan un abanico de opciones más... no diré yo nunca jamás, vamos a poner las cosas más difíciles, pero sí que vamos a darles herramientas para que no todo sea esa gratificación automática como ya vamos teniendo los adultos, que al final, pues eso, yo veo gente de nuestras edades que ya está en esa vorágine, que ya apuntarse a unas clases de francés le parece un disparate pudiendo usar Duolingo. Y es como, es que no es la misma experiencia ni es el mismo aprendizaje, lo dice un usuario de ambas. Entonces, si queremos eso para los chavales, pues... complicado. Y dentro de toda esta hiperconectividad, ¿no? Y pues estamos conectadas a nivel mundial, lo que decía antes Yermu también, de que, bueno, pues tenemos acceso a ciertos contenidos que solo no tendríamos acceso de otra manera, ¿no? Solo tenemos acceso por las redes sociales, vamos, que estamos muy conectadas. Pero también cada vez se está viendo un problema mayor de soledad, ¿no? Entre las personas. Y muchas veces se piensa que igual es entre las personas más mayores, que seguramente eso también exista, pero es que entre la juventud también hay esta sensación de sentirse solas. O sea, igual estás todo el día conectada por redes, por pila de redes sociales y con el mundo entero, pero cuando te preguntan realmente te estás sintiendo solo. Es que también la dinámica actual de las redes sociales, las timelines, o sea, lo que a ti te llega es personalizado, es para ti. Te llega a ti lo que tu algoritmo cree que es que tú quieres. No estás teniendo una experiencia social. Porque justo lo que comentaba Irene, ¿no? Que le pasa vídeos a una amiga, lo hacemos todas. Le pasas vídeo a una amiga y dices, esto le gustará también, se lo paso también. Pero ya no tienes esos círculos grandes en los que, bueno, puedes tener un grupo de WhatsApp en lo que compartir, pero si lo voy a compartir a través de Instagram, se lo paso por mensaje directo a esta, se lo paso por mensaje directo a este. Son timelines personalizados y contenido que compartes individualizadamente, no en comunidad. No en conjunto. Hay, pues sigue estando Reddit, está Discord, que lo usan mucho los chavales también, que es más grupal, pero la mayor parte del uso que hacemos de estas redes sociales no es social para nada, es personal para nosotros y compartimos de manera individual. Claro que aumenta esa sensación de soledad porque se va reduciendo el espacio en comunidad, porque cuando empezó la primera internet era muy típico esos padres que se preocupaban por los chavales que pasaban mucho tiempo en el ordenador y tal, pero es que esa primera internet era los foros, eran esos espacios en los que había pila gente compartiendo cosas, interactuando y mucha gente se conocía así. Hoy en día es un uso, pues el uso que temían los padres de antes es el de ahora. Y es en el que están ellos metidos, por cierto. Ese miedo que tenían es en el que han entrado ellos de cabeza. Uy, es que hay una desprotección increíble, ¿no? Porque con los hijos, hijas, chavales, pues digamos que en la vida real los padres, madres se preocupan de saber lo que están haciendo, si están en el parque, con quién están jugando, con quién hablan, etcétera. Pero una vez que los chavales se meten en las redes sociales, nadie sabe lo que están haciendo, nadie sabe con quién están hablando, o sea, quién se está acercando a... Hay un fenómeno que se comenta poco, que es los críos que vienen a clase sin dormir. Porque los padres creen que los acuestan y cuando cierras la puerta se levanta a jugar a Esti de matar, o bueno, depende de la época, o el LOL o el que toque, ¿no? Pero echan toda la noche sina y claro, vienen a clase derrangados. Y es Esti no rinde, ¿no? Es que ha perdido capacidad de atención. Claro, es que ni siquiera está durmiendo unas horas. Esto está ocurriendo mucho. Y a mí la cuestión de la soledad es que me parece un temón, porque creo que es algo que parece hasta paradójico, ¿no? Es decir, estás entrando en una red social que te conecta con un montón de... Bueno, tal y como te lo venden, ¿no? Y que luego ese tipo de... Es que es eso, creo que salió el año pasado como una encuesta, ¿no? Que hablaba de que como sentimiento de soledad y entre los chavales... O sea, que los picos eran justo como los extremos, sí, de edad entre gente más mayor y gente más joven. Y te preguntas eso, como qué está pasando en una etapa en la que yo personalmente recuerdo que era de los momentos en los que más tiempo tenía para la socialización. O sea, ahora te las ves y te las deseas para quedar con más de 2 colegas juntos para hacer algo que tal. Y en ese momento yo sentía que era mucho más sencillo, o a ver, según qué momentos, ¿no? Pero yo qué sé, por lo menos los meses del verano era como esa cosa de, bueno, estoy todos los días, voy a hablar con mis amigos, hago no sé qué. Y ahora que exista ese sentimiento es, no sé, es muy triste, es muy preocupante y también, bueno, no sé, creo que también lo relaciono a veces con esta cosa de que decíamos de no nos da la vida, de cómo también se llena a los chavales a veces de extraescolares y demás,
que realmente igual no se les da el espacio suficiente ni para profundizar en las cosas que les gustan, ni para estar un tiempo suficiente con la gente que les apetece estar, y creo que esto es como otra forma de vehicular pues la frustración, ¿no? O sea, como me meto ahí porque, o bueno, hablo con mi colega por el Discord mientras estoy jugando al LOL porque es la forma que voy a tener de hablar con él, pero igual no estoy teniendo un patio en mi barrio para poder jugar y para, ¿no? Lo de, pues, lo de no podemos jugar al balón, nos drogamos, pues como no podemos jugar al balón, pues nos metemos en redes sociales y a tomar por culo. Es una forma de drogarse también. Claro. Es que hay médicos que ahora están recomendando salir a la calle, juntarte con gente Tocar hierba, y vamos. mirar, tocar hierba y mirar más allá, cosas con más distancia de 20 o 30 centímetros. O sea, que esas son las recomendaciones de los médicos hoy en día, que es que eso también es bastante triste. Y viendo ya si somos a lo que comentábamos de las alternativas o que cómo afrontar esto a Comuña, ¿no? Porque sí que comentemos, pues yo puedo autorregularme, yo puedo buscar alternativas, sí. pero o estas soluciones que salen de tal persona que detrás de un cavilamiento muy hondo se va a una aldea abandonada y se aísla, ¿no? Pero soluciones colectivas, que tampoco siempre tenemos por qué ofrecer a todo, ¿no? Pero para cerrar, ¿por dónde, cómo afrontar esto para intervenir y cambiar lo que tiene malo y viendo lo que tiene bueno? O sea, yo creo que ahora mismo sí que existen alternativas, lo que pasa es que igual, ya lo hemos dicho antes un poco por encima, pues son descentralizadas, ¿no? O sea, existe lo que es el Fediverso, que es un poco como término opuesto a universo de uni, ¿no? Pues Fedi de federado, y es como una red de plataformas, redes sociales, ¿no? Como distintas estructuras que están pues unidas, por así decir, o están federadas y entonces dialogan entre sí. O sea, tú tienes una cuenta en Mastodon, por ejemplo, pero si también tienes otra cuenta o tienes, bueno, sí, en otra plataforma de, por ejemplo, subir vídeos, ¿no? Pues eso dialoga y es mucho más fácil compartirlo de una a otra. Que este tipo de alternativas existen y el hecho de que sean descentralizados, es verdad que estamos viendo, ¿no? Por así decir, la limitación de conexión, pero también a nivel corporativo o a nivel de ese control o soberanía de la que hablamos es mucho mejor, porque al final no es solo el dueño de ese espacio una empresa, un único servidor, ¿no? Son cosas que están desperdigadas y que están descentralizadas, por la redundancia, y entonces no es algo pues como ahora, ¿no? Que es como son 5, 6, 7, 8, 9, 10 señores ¿no? De una corporación que su voluntad es lo que se hace y es lo que prima, ¿no? También, en base a eso, que justo yo lo digo, ¿no? Que estamos acostumbrados a estar conectados con todo el mundo en todo, y que ¿qué hacemos con eso? Pues igual justo lo contrario, es decir, asumir que los espacios en los que vamos a estar no tienen por qué estar todo el mundo. Y el tema de esas redes descentralizadas es que pues no, son pequeñas, son más, no locales necesariamente en el sentido geográfico, pero son más locales y no va a estar todo el mundo. Igual no llegamos a alguien de Panamá o no llegamos a alguien de Cáceres que le guste lo mismo que a nosotros, pero podemos crear comunidades, es decir, hay que aprender que la red ya no nos va, o no tiene por qué darnos todo, porque al final nos lo da todo y aún así estamos solas, y aún así estamos agobiadas y tenemos ansiedad, etcétera. Entonces igual crear espacios, pues eso, más pequeñucos, pero el tema es que, claro, requiere cierto conocimiento tecnológico, por lo menos de la persona que lo pone en marcha. Sí que es cierto que hay ya plataformas, la propia Mastodon pues tiene distintas vías para las que ya puedes entrar y que hay un grueso de gente, pero ya dependes de alguien que no necesariamente conoces. Entonces lo ideal sería tener a alguien en Cantabria que conociese de esto, que le molase y que hiciese algo guapo para la gente de aquí, por ejemplo, pinto el caso, y que podamos crear comunidad y empezar a entender, yo creo que es la clave, entender que no nos puede dar todo Internet, que algunas cosas tienen que ser un poquito más incómodas para que nos encontremos mejor y para poder estar juntas y no solas mientras estamos rodeados de millones de interacciones. A ver, y yo también pienso que igual no tenemos que renunciar a encontrar comunidades más allá de nuestro kilómetro cero, porque probablemente estas herramientas con su desarrollo puedan... Bueno, o que igual ya está ocurriendo, es que yo personalmente tampoco las conozco, o sea, no soy usuaria muy profunda, por así decir, ¿no? Sí que pienso que, o sea, que en la línea de lo que estamos diciendo sí que tenemos que intentar desplazar de ese monopolio del poder a estas grandes corporaciones, y no sé si la solución va a ser hacerlo o atomizarlo, ¿no? Entre personas hiperconcienciadas, ¿no? Creo que ahí es donde vemos la limitación y es por lo cual seguimos subiendo el programa a Spotify y a todas estas cosas.
Pero bueno, o sea, creo que el ir haciéndonos conscientes de ello, ir buscando alternativas y también, sobre todo, ir saneándonos la cabeza para poder dedicar nuestros esfuerzos a iniciativas pues políticas, sociales y demás que sí que tengan ese aquel, ¿no? Más que nosotras individualmente lo que vamos a hacer con nuestra usuariedad, no sé cómo se dice. Es un poco hacia donde estamos intentando seguir, ¿no? Yo no tengo solución, pero lo que comentáis vosotras es que me parece muy interesante en cuanto a esto que estamos hablando igual, ¿no? De los monopolios o del poder o de quién maneja todos estos datos, pero bueno, que igual siga, no sé, que va a seguir existiendo un problema pues con la parte de adicción y del uso excesivo de todas las pantallas y todas las tecnologías. Y eso, pues no sé si hay una solución concreta o simplemente pasa por ir reduciendo... ¿Cómo? No lo sé, pero ir reduciendo el uso, porque es que también todo el tiempo que estamos haciendo esas cosas es tiempo que no estamos haciendo otras cosas con las amigas, con la familia, en la calle, al aire libre. Entonces, aunque sean, no sé, unas plataformas o unas redes sociales un poco más amigables y un poco más majas, ¿no? Pues bueno, que siga habiendo un problema también del uso excesivo. Y puede que siga habiendo un problema de soledad y de odios y de ciberacosos y de cosas así. Entonces, pues no lo sé. A veces igual volver un poco a lo que ya conocíamos, un poco, no todo, no hay que ir tanto para atrás, pero volver un poco a cosas que conocíamos, que sabemos que nos sientan bien y que son beneficiosas, pues quizás puede ser una solución también. Pero no lo sé, ¿eh? Sí. Bueno, pues si veis llegado hasta aquí, que hoy hemos salido un programa más largo, como siempre pedimos, comentáis, contáis si vos tenéis soluciones para esto que estamos diciendo. Si tenéis adicciones, también podéis, como si fuera esto, llámame tal y paso todo de ellas horas delante de o lo que queráis comentar. Siempre pues que queréis que dediquemos futuros programas o lo que vos preste decir, siempre se agradece. Un saludo. Chao. Hasta la próxima.